¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. Un Boeing 737 está completamente fuera de rumbo. Adam 574, confirme nuestra posición. La tripulación lucha por volver a encaminar el avión. Esto es una locura. Están perdidos en una tormenta muy violenta. Y el avión empieza a inclinarse poco a poco. Vamos. Tenemos que ascender. Las vidas de las 102 personas a bordo están en peligro. Control de Uyun a Adam 574. Luego el vuelo 574 de Adam Air desaparece misteriosamente y sin dejar rastro. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. La desaparición del vuelo 574. Hoy es el 1 de enero de 2007 en la ciudad de Surabaya, en la República de Indonesia. Es el día de Año Nuevo y hay muchas celebraciones por todo el país. El aeropuerto de Surabaya está repleto de gente. Pero no solo por los días festivos. Además hay un gran auge de aerolíneas de bajo costo en Indonesia. Así que muchas personas están aprovechando las tarifas más económicas. Para el indonesio promedio, la explosión de los aviones de bajo costo hizo que fuera mucho más posible viajar en avión. Una de esas aerolíneas nuevas de bajo costo es Adam Air. Buenas tardes. Habla Adam 574. Adam 574, aquí control, adelante. Adam Air tuvo éxito porque ofrecía una imagen fresca y colorida. Los aviones estaban pintados de naranja. Y la tripulación tenía un uniforme llamativo, así que les estaba yendo muy bien. El capitán Refri Widodo ha estado volando con Adam Air durante 6 meses. Hoy está al mando del vuelo 574, que es un vuelo doméstico corto. Su primer oficial, Yoga Susanto, ha estado con la aerolínea Adam Air por casi 1 año y medio. Antes del auge de las aerolíneas de bajo costo, muchos no habrían podido costear este vuelo. Ahora cada vez más personas podían pagar los boletos para volar en avión. Pero su prioridad no era la calidad de los servicios, sino que el boleto fuera económico. Hay 96 pasajeros y 6 miembros de la tripulación en el vuelo de hoy. En el aeropuerto, los controladores están muy ocupados. Adam 574, pueden despegar. 80 nudos, listo. B1. Rotando. El de hoy es un vuelo rutinario de solo 2 horas. Tiene planeado ir desde Surabaya en la isla de Java hasta Manado en la isla de Celebes, casi 1.700 kilómetros al noreste. Es el inicio de la temporada de lluvias, así que el clima es muy impredecible. Los meteorólogos pronostican tormentas muy fuertes. El capitán Widodo sabe que puede haber mal tiempo más adelante. Vayan rumbo a Fando y asciendan a 330. Roger, vamos rumbo a Fando y ascendemos a 330. Minutos después del despegue, la tripulación activa el piloto automático.
Ahora la computadora de vuelo pilotará el avión y lo guiará por una ruta preestablecida hacia Manado. Pasamos el nivel del vuelo 220 y continuamos el ascenso a 330. Mantengan el rumbo a Diola. Rumbo a Diola. Confirmado. Mientras tanto, los controladores de tráfico aéreo de Surabaya están siguiendo el vuelo en el radar y confirman que está siguiendo la ruta programada. El avión está empezando a experimentar un poco de turbulencia ligera. Menos de media hora después del despegue, los controladores notan algo fuera de lo común. ¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. El vuelo 574 se ha desviado y ahora se dirige hacia una tormenta tempestuosa. Pero los controladores no saben por qué. Sí. A bordo del avión, los pilotos intentan comprender cuánto se han desviado de la ruta. El IRS, hay una diferencia de 28. Y tratan de arreglar el problema con el sistema informatizado que maneja la navegación. Damas y caballeros, habla el capitán. Estamos por pasar por una zona de turbulencia. Por favor, regresen a sus asientos. Los controladores intentan devolver el vuelo 574 a su curso y le dan indicaciones hacia su siguiente punto de ruta asignado llamado Diola. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el rumbo. Pero para llegar, el vuelo 574 debe pasar por una tormenta fuerte. Los vientos de 137 kilómetros por hora azotan el centro del avión. El viento y el granizo lo golpean sin piedad. El clima dificulta mucho la vista. Pero la tripulación no solo se preocupa por el clima, aún está tratando de comprender el problema del sistema de navegación del avión. No puede ser. Es posible perderse en el mar, porque si pierdes el instrumento de navegación o dejas de confiar en ellos, ya no podrás orientarte. El copiloto Susanto consulta el manual de referencia de la aeronave. Se está moviendo como un barco de bambú. El capitán Widodo no sabe dónde está. Necesita que alguien lo guíe. Confirma nuestra posición. Adam 574, confirme la posición. Roger, Adam 574 están a 125 millas de Mike Kilo Sierra, cruzando el radial 307. El clima no es nada bueno. La tormenta empeora cada vez más. Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. Widodo quiere desactivar la computadora de vuelo y tomar el control de la navegación del avión. Pon el IRS en actitud. Pero de repente suena una alarma. Esta avisa que el piloto automático se ha desconectado por completo. En ese momento, muchos de los instrumentos computarizados se apagan. Y la tripulación no nota que el avión está empezando a inclinarse. El vuelo 574 está llegando a un ángulo de alabeo peligroso. Mira esto.
Si el avión se inclina demasiado podría entrar en una espiral descendente, lo que tendría consecuencias fatales para las 102 personas a bordo. Vuelve a ponerlo en navegación. Ponlo en navegación. El capitán Widodo quiere volver a activar el sistema de navegación del avión. El avión sigue alabeando, y ahora la nariz empieza a inclinarse hacia abajo. Otra alarma avisa a los pilotos que están entrando en un descenso abrupto. No lo gides. Ese es nuestro rumbo. ¡Vamos! Tenemos que ascender. Adam 574, control de Uyun. Adam 574, control de Uyun. Adam 574, servicio de radar terminado. Pónganse en contacto con el centro de Uyun en 128.1. El vuelo 574 ha desaparecido, y nadie sabe qué le pasó. La noticia de la desaparición del vuelo 574 de Adam Air se difunde rápidamente. El gobierno de Indonesia comienza a movilizar equipos de búsqueda y rescate para encontrarlo. El primer mariscal del aire, Edi Suyanto, coordinará la búsqueda y rescate. El 1 de enero de 2007, el vicejefe adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea se puso en contacto conmigo y me notificó, de manera verbal, que Adam Air no había aterrizado en la ciudad de Manado. También se notifica al Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia. El comité es responsable de investigar qué falló en cualquier accidente de avión. Franz Winas es quien está a cargo de investigar el vuelo Adam Air 574. El primer paso que seguimos en caso de un accidente o también un incidente grave es reunir los recursos a nuestra disposición. Luego, juntamos a todo el equipo antes de desplazarnos al área. Los equipos de búsqueda trabajan junto con el control de tráfico aéreo para localizar la última ubicación registrada del vuelo 574. El informe que recibí decía que el vuelo 574 de la aerolínea Adam Air se había perdido por completo del radar en el mar de Majene. El radar detectó al avión por última vez mientras estaba cruzando el mar. Estaba a mitad de camino de su viaje planeado. El avión desapareció justo aquí. Pero el avión podría haber volado cientos de kilómetros después de que el radar recibiera esa señal. Así que es imposible identificar la ubicación exacta. Cuando el avión desapareció, fue impactante porque hoy en día nadie espera que pase algo así. Los buscadores no saben dónde está el avión, así que intentan averiguar cuán grande es el área a explorar. Como saben cuánto combustible tenía a bordo, los investigadores pueden calcular hasta dónde pudo volar el avión desaparecido. Lo perdimos aquí. Así que no puede haber volado más allá de este punto. Envían a más de 3,000 personas a buscar el avión dentro de esa zona. Un buque de la Armada de los Estados Unidos ayuda a los indonesios. Pero el área que tienen que explorar es del tamaño de toda Irlanda. Los equipos ni siquiera saben si deben buscar en la tierra o en el agua. Mientras no se encontrara nada, había esperanzas. Pasan 12 horas y nadie confirma haber encontrado el avión. Luego los seres queridos de las víctimas recuperan las esperanzas con la noticia de que han encontrado sobrevivientes. Recibimos un informe nuevo que indicaba que habían encontrado los restos del vuelo 574 de Adam Air. Decía que el avión estaba en la zona montañosa de Polewali y que había 100 víctimas y 12 sobrevivientes. Los equipos de rescate se dirigen a la isla de Celebes para devolver los sobrevivientes a sus familias. Y también esperan descubrir qué salió mal a bordo del avión.
Cuando se supo que algunas personas podrían haber sobrevivido, las familias estresadas y emocionales de las víctimas pensaron, no todo está perdido. Era posible que el ser querido que temían en ese avión hubiera sobrevivido. Pero cuando los primeros oficiales llegan al sitio, descubren que estas personas no son los sobrevivientes del vuelo. Eran sobrevivientes de un accidente de ferry. Son los sobrevivientes de un barco que se hundió cerca de donde se cree que el vuelo 574 se estrelló. Ahora los equipos de rescate deben volver a empezar. La gente ya se había ilusionado. Muchos ya estaban yendo al sitio del accidente. Para los familiares, es una amarga decepción. Nosotros nos sentimos muy avergonzados porque la información ya se había difundido por todos lados y no la habíamos podido verificar antes. El gobierno se avergonzó mucho de que se divulgara esa información a todo el público y los familiares sin que la hubiéramos comprobado primero. Ha pasado una semana desde el accidente. Con cada día que pasa, la posibilidad de hallar sobrevivientes disminuye. Todavía no se sabía dónde se había estrellado el avión, cómo había caído y por qué. Winas necesita encontrar los restos del avión lo más pronto posible. Sobre todo necesita las 2 cajas negras que graban las conversaciones en la cabina de vuelo y los datos del vuelo. Hay balizas conectadas a las cajas, pero la batería solo tiene una duración de 30 días. 9 días después del accidente del vuelo 574, por fin hay novedades. Un pescador encuentra lo que cree que podría ser parte de un avión a 300 metros de la costa de Celebes. Los equipos llevan la pieza a una base de la Fuerza Aérea para que la analicen. Franz Winas rápidamente identifica que es parte de un elevador derecho. Pero debe examinarlo para ver si pertenece al vuelo 574 de Adam Air. Revisamos el número de serie de la pieza. Coinciden. Estábamos seguros de que era del mismo avión. El hallazgo confirma que el vuelo 574 se estrelló en el mar, y el equipo ahora puede reducir su búsqueda al área donde se encontró el elevador. Como se trata de un avión fabricado en Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se une a la investigación. Para este caso, envía al ingeniero estructural Clint Cruikshanks a Indonesia. Analizamos los datos del radar, las transmisiones del control de tráfico aéreo y los datos meteorológicos con el objetivo de encontrar el avión. El agua en la zona donde los investigadores planean buscar los restos tiene una profundidad de casi 2.000 metros, así que no pueden enviar buzos. El agua era bastante profunda, más de lo que estábamos acostumbrados. El gobierno de Indonesia quiere que Adam Air pague por la operación de rescate. Los investigadores se reúnen con los representantes de la aerolínea. Va a ser costoso. Necesitamos contratistas para llegar tan profundo. Adam Air creía que no era su responsabilidad. El gobierno y la mayoría de la opinión pública creían que la culpa era de Adam Air porque eran los dueños de la aerolínea. La aerolínea se niega a pagar el rescate, lo que da comienzo a una larga negociación. Esto es una muy mala noticia para Franz Winas. A menos que alguien ofrezca el dinero para buscar los restos en el fondo del mar, el misterio del vuelo 574 no se resolverá. Y también es un golpe duro para las familias de las víctimas. Las familias querían saber qué les había pasado a sus seres queridos y querían que el gobierno y Adam Air trabajaran juntos para averiguarlo. Cuando la investigación se estanca,
La gente empieza a enojarse. La gente estaba cada vez más descontenta con Adam Air. Pero 7 meses de negociación dieron sus frutos. ¡Qué buena noticia! Y Adam Air finalmente accede a ayudar a pagar el rescate. Una empresa estadounidense que se especializa en rescates en aguas profundas comienza la operación el 24 de agosto. Pero el tiempo perdido ha tenido una consecuencia grave. Aunque tienen la ubicación del accidente, las balizas de localización conectadas a las cajas negras ya se quedaron sin batería. Necesitábamos las cajas negras para saber qué había pasado. Sin las balizas, encontrar 2 cajas pequeñas entre los restos será un gran desafío. Y Adam Air solo ha destinado dinero para una semana de búsqueda, lo que complica aún más las cosas. Teníamos solo una semana para encontrar algo. Tras localizar los escombros con el sonar, se envió un submarino sin tripulación y controlado a distancia para buscar las cajas negras. ¿Qué tal vamos? Llegamos allí, pero no encontramos nada en el primer lugar donde buscamos. Muestra el cuadrante 3. Decidimos hacer una búsqueda en cuadrícula en ese punto para ser más metódicos. 3 grados. Está bien. Lento, muy lento. Nos estamos acercando. Comenzamos a encontrar partes pequeñas del avión. Eran cosas como chalecos salvavidas, bandejas de los asientos y piezas ligeras de metal. Allí está. Los investigadores ven los restos por primera vez. Este avión está destrozado. El estado de los restos del avión demuestra lo violento que fue este accidente aéreo. El resto no nos decía nada sobre la causa del accidente, pero sí que el avión había chocado contra el agua a gran velocidad. Este es el avión más fragmentado que he visto jamás. A solo 2 días de la operación, Cruikshanks ve algo importante. Detente y gira 5 grados para atrás. En el lado izquierdo de la pantalla, noté algo que parecía naranja y le dije al operador que lo mirara más de cerca. Allí está. Ahí nos dimos cuenta de que se trataba del FDR. El registrador de datos de vuelo del avión ha sido encontrado. Buen trabajo. Vamos a subirlo. Estábamos muy contentos de haber recuperado una de las cajas. Los investigadores encuentran la grabadora de voz cerca del registrador de datos. ¡Alto! Allí está. Pero ya pasó una semana y la operación de rescate ha terminado. Los investigadores ahora esperan tener todas las pistas necesarias para resolver este accidente. Las cajas negras son la única fuente de evidencia que tenemos en este accidente, porque no tenemos el resto del avión para analizar, ni tenemos testigos para aclarar lo que pasó. Pero ahora las cajas ya han estado en el fondo del mar por casi 8 meses. Es posible que estén demasiado dañadas. La información de estas cajas podría haberse perdido para siempre. En Washington, D.C., la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recibe las cajas negras del vuelo 574 de Adam Air. Los investigadores creen que sus laboratorios son la mejor opción para rescatar cualquier información. Para intentar recuperar un FDR que estuvo en agua salada, hay que lavarlo con agua dulce y luego dejarlo sumergido hasta que llegue al laboratorio. La sal y el aire juntos crean una reacción química que tiene como resultado el óxido. Y el óxido puede dañar los componentes electrónicos de las grabadoras. Pero mantenerlo sumergido en agua dulce retrasa esa reacción.
La importancia de las cajas depende de la circunstancia. Si recuperas el resto del avión para investigar, entonces no dependes necesariamente del dato del vuelo. En este accidente, el resto iba a quedar en el fondo del océano, así que era esencial tener el dato de las cajas. Franz Winas también se dirige a los Estados Unidos para la investigación. Cuando recuperaron el registrador de datos y la grabadora de voz del fondo del mar, las carcasas estaban dañadas en un 50 o 60%. Pensamos que tendríamos problemas para recuperar los datos, pero las cajas no estaban tan dañadas. Así que estábamos bastante seguros de que si había datos registrados, podríamos recuperarlos. Los técnicos empiezan el arduo proceso de recuperar la información. Varios países colaboran para esto. Solicitaron la ayuda de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia porque tenemos una excelente relación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Así que nuestro especialista fue a Estados Unidos y trabajó con ellos. Los componentes electrónicos que contienen los datos se quitan con cuidado y se secan. Luego se carga la información en la computadora. Y así avanza el delicado proceso de recuperar todos los datos de ambas cajas. Pero ahora los investigadores tienen una preocupación más. Un problema que tuvimos fue que los registros de mantenimiento indicaban que el registrador de datos de vuelo había sido reportado como inoperable semanas antes del accidente. Eso nos preocupaba porque había una posibilidad de que el FDR no hubiera registrado nada. Los investigadores cruzan los dedos. Pudimos recuperar todo. Sabía que una vez que tuviéramos el dato, podíamos resolver este accidente. Las dos cajas negras les ofrecen a los investigadores las primeras pistas sólidas sobre por qué se cayó del cielo el vuelo 574. Buenas tardes, aquí Adam 574, pasando nivel Del vuelo 220 y subiendo a nivel del vuelo 330. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el el rumbo. La conversación en la cabina de vuelo demuestra que la tripulación sí sabía que el sistema de navegación los estaba desviando de la ruta. El IRS. Hay una diferencia de 28. Van a la deriva. Y también que estaban muy ocupados arreglando ese problema. No puede ser. ¿A dónde se dirige Adam? Está volando al norte. Adam 574, mantengan el rumbo a Diola. Confirmado, mantenemos el rumbo a Diola. Para ir de un punto a otro, la computadora de vuelo siempre debe conocer la ubicación exacta del avión. Esa información proviene de un componente llamado IRS, o Sistema de Referencia Inercial. Este sigue cada ajuste en el rumbo del avión para calcular su posición exacta en cada momento. Y luego envía esa información al piloto automático. El piloto automático necesita saber dónde está el avión y a dónde va. Y toma todo el dato de la altura, el rumbo y la velocidad directamente del IRS. Pero para que el sistema pueda seguir el rumbo del avión, debe saber bien desde qué punto partió. Por eso el IRS debe calibrarse antes del despegue.
Normalmente la tripulación ingresa las coordenadas de la puerta de embarque como el punto de partida. Los investigadores se preguntan si el IRS desvió el avión porque se ingresaron coordenadas iniciales incorrectas. Franz, recibimos esto. Y deciden revisar la información del registrador de datos de vuelo. Las coordenadas iniciales son correctas. Sí. Los datos confirman que el IRS sí se calibró antes de que el vuelo 574 de Adam Air despegara. El problema empieza aquí. Pero por alguna razón que los investigadores desconocen, el IRS comenzó a desviar el avión apenas despegó. Se desvía cada vez más. Quiero enseñarte lo del mantenimiento. Entonces Winas y Cruikshanks deciden revisar el historial de mantenimiento del IRS del vuelo 574. Aquí hay más de 100 quejas. Mira esto. Es la misma unidad. Y el mismo problema. Así es. El historial muestra que hubo numerosas quejas sobre el sistema de navegación del avión en los últimos 3 meses. Pasa una y otra vez. Los investigadores se preguntan por qué la aerolínea no arregló el problema. La unidad debería haber sido retirada y enviada a mantenimiento para calibración o reparaciones. Descubren que cuando los pilotos se quejaban de una unidad IRS defectuosa, la aerolínea no la reparaba adecuadamente. A veces la intercambiaban con una unidad de otro avión. Y otras veces solo hacían una limpieza básica de la unidad defectuosa. Levantaban los conectores, los rociaban con limpiadores lubricantes y luego los volvían a colocar. Después hacían algunas pruebas de tierra y escribían pasó la prueba en la bitácora de mantenimiento. Como el IRS es un equipo de una importancia crucial, esto va en contra de todas las políticas de reparación recomendadas. Luego los investigadores escuchan la grabadora de voz. Quieren descubrir si el IRS defectuoso pudo provocar el accidente aéreo. Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. No lo gires, ese es el camino. Vamos, tenemos que ascender. Pero nada de lo que escuchan les hace creer que solamente un fallo del IRS podría haber causado el accidente del avión. Una sola falla no debería provocar un accidente. Los investigadores ahora se preguntan cuál fue el papel que jugó la tormenta y si pudo causar el accidente del vuelo 574. No puede ser. De verdad no puede ser. Se está moviendo como un barco de bambú. Confirma nuestra posición. El clima es una causa conocida de accidentes aéreos. Puede causar estragos en el avión y desorientar a los pilotos. En 1977, un DC-9 de Southern Airways voló hacia una tormenta muy violenta en Georgia. El motor izquierdo se apagó. El granizo obstruyó los motores y los destruyó por completo. El derecho también. Posición de impacto. El avión se estrelló en el pueblo de New Hope. Y murieron 72 personas. Para determinar si el clima contribuyó en el accidente de Adam Air, los investigadores necesitan tener una idea más completa de lo que sucedió a bordo. Así que quieren saber todo lo que hizo y dijo la tripulación desde que descubrió que estaban fuera de rumbo hasta que el avión tocó el agua. Para obtener esta información, combinan los datos de las 2 cajas negras para crear una simulación por computadora. Eso nos dio una buena idea de lo que realmente había sucedido con el avión. Los investigadores regresan a Yakarta para estudiar la simulación. El clima no es nada bueno.
Esto es una locura. Si sigue así, nos vamos a perder. Pueden ver que durante la mayor parte del vuelo la computadora estaba navegando el avión. Pero como la computadora de vuelo estaba desviando el avión, el capitán decidió tomar el control de la aeronave él mismo. Pon el IRS en actitud. El copiloto Susanto cambió el sistema de navegación a un modo que mantendría el avión volando recto y nivelado. El capitán Widodo ahora podría cambiar su rumbo. Aquí cambian del modo navegación al modo actitud. Cambiar de un modo a otro hace que algunos medidores computarizados queden en blanco temporalmente mientras se reinician. Uno de ellos es el horizonte artificial o ADI, que le indica a la tripulación si el avión está volando nivelado. El ADI se apaga y no vuelve a encenderse. Pero este cambio de modo también tuvo otra consecuencia mucho más grave. Allí es donde el avión comienza a irse a la derecha. El piloto automático se desactivó cuando la tripulación cambió el modo de vuelo en el avión. Luego, la aeronave empezó a hacer un alabeo casi imperceptible hacia la derecha, de aproximadamente 1 grado por segundo. Pero el capitán omitió un paso crucial al cambiar su computadora de vuelo de un modo a otro. Pásame el manual de referencia. Tenía que nivelar el avión mientras la computadora se ajustaba a la configuración nueva de vuelo. Mantenga un vuelo nivelado y con una velocidad constante hasta que los indicadores de actitud se reinicien en 30 segundos. Está en el manual. Cualquier piloto que esté entrenado y capacitado en el Boeing 737-400 tiene que saber bien este tipo de cosas. Cuando cambian de navegación a actitud, deben mantener las alas niveladas por 30 segundos. Es algo bastante básico en ese avión. Pero ninguno de los pilotos hizo eso. Es un descuido que tiene consecuencias graves. Porque sin ese paso el piloto automático se desactiva por completo. La computadora de vuelo activó una alarma cuando eso ocurrió, pero los pilotos la ignoraron. La tripulación no pareció notar que el piloto automático ya no volaba el avión. Solo tomó segundos para que esto se convirtiera en un problema muy serio. Los datos indican a los investigadores que este avión tenía una tendencia natural a alabear hacia la derecha. Igual que los autos viejos, los aviones viejos no siempre van recto. Durante todo el vuelo, el piloto automático compensó eso al elevar el alerón en el ala izquierda del avión. Un alerón es una aleta móvil que está en el ala y controla cuánto alabea el avión hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero una vez que el piloto automático se desactivó, dejó de compensar la inclinación y los alerones volvieron a una posición neutral. Eso permitió que el avión volviera a alabear a la derecha como tendía a ser. Ni siquiera se dan cuenta. En este momento el avión alabeaba a una velocidad angular de 1 grado por segundo. Concentrados en su sistema de navegación defectuoso y con nubes densas ocultando el horizonte, los pilotos no tenían idea de que el avión estaba en declive. Pero es algo habitual que los pilotos se desorienten de esta manera. El cuerpo te engaña y tus sentidos te brindan ideas erróneas. Podrías pensar que vas recto cuando en realidad te estás inclinando a la derecha o a la izquierda. El 737 está programado para emitir una alarma cuando alabea más de 35 grados. El registrador de datos de vuelo les muestra a los investigadores que el capitán Widodo intentó nivelar el avión al escuchar esta alarma. Cuando escucharon la alarma que decía ángulo de alabeo, hicieron algunos ajustes a los controles, pero no empezaron a pilotar el avión. Como creía que el piloto automático mantendría el avión nivelado, Widodo pronto volvió su atención al problemático IRS. Cuando los pilotos se concentraron en solucionar el problema del IRS, su capacidad para prestarles atención a otras tareas se redujo. Y, en ese momento, esas anomalías del IRS
se convirtieron en su única prioridad. Por lo general, un piloto se encarga de solucionar el problema mientras el otro vuela, pero en este caso ambos estaban lidiando con el problema del IRS. Este no es el primer accidente relacionado con lo que llamaríamos desorientación espacial. 3 años antes, el vuelo 604 de Flash Airlines despegó sobre el Mar Rojo y lamentablemente tuvo un destino similar al 574 de Adam Air. ¿Viste lo que hizo? Distraído por un componente defectuoso en la cabina de vuelo, el capitán pudo haberse desorientado. El piloto automático. Al igual que en el vuelo de Adam Air, la atención del capitán estaba en la computadora. Tuvo la misma consecuencia. El avión comenzó a ladear peligrosamente hacia la derecha. Entonces los investigadores concluyeron que sin referencias externas, el capitán simplemente no podía darse cuenta de que el avión se estaba cayendo del cielo. Lo trágico de todo esto es que, solo porque hay una falla inicial en el sistema de referencia o incluso una falla en el motor, eso no significa necesariamente que una aeronave tenga que estrellarse. No se dan cuenta de que tiene unos 60 grados de alabeo. No lo gires, ese es el camino. Vamos, tenemos que ascender. Además, los investigadores descubren que cuando el capitán Widodo por fin actúa, empeora mucho más la situación. Con su avión aún inclinado drásticamente a la derecha, el capitán Widodo debió haber nivelado las alas y levantado la nariz. Pero hizo lo contrario. Empezó a tirar de la columna de control antes de que las alas estuvieran niveladas. Eso hizo que el avión entrara en una caída en espiral. El avión se inclinó hasta casi quedar dado vuelta y simplemente cayó. Es decir, cuando ya no estaba volando como un avión normal, simplemente se cayó del cielo. La aeronave descendía a casi 900 kilómetros por hora y tenía una velocidad vertical que por momentos incluso superaba los 21,000 pies por minuto. Eso es casi la velocidad del sonido, y es más de 150 kilómetros por hora más rápido de lo que este avión fue diseñado para soportar. Está descendiendo en una espiral. Ya no pueden recuperarse. A esa velocidad, el avión ya no puede mantenerse en una pieza. Escucha ese sonido. Ese es el avión desarmándose. Las cajas negras revelan cómo se estrelló el vuelo 574. Pero también plantean preguntas cruciales. Cometieron un error tras otro. Los pilotos tuvieron la oportunidad y el tiempo para corregir la situación. Los investigadores han llegado a una conclusión perturbadora. La única falla mecánica fue la del sistema de navegación del avión. Y esa falla no debería haber causado el choque. Los errores humanos fueron el problema más grave. Pon el IRS en actitud. Pero ¿por qué unos pilotos calificados cometen errores tan desastrosos? No lo gires, ese es el camino. Para encontrar estas respuestas, los investigadores deben analizar la aerolínea. Y este accidente aéreo planteará muchas preguntas sobre toda la industria de la aviación de Indonesia en general. Los investigadores cambian el foco de atención y de analizar las acciones de los pilotos pasan a examinar a Adam Air, la aerolínea que los empleaba. Y se reúnen con los dueños. Franz Winas. En 2002, una empresaria muy acaudalada llamada Sandra Ang funda la aerolínea Adam Air. Ang le puso el nombre a la aerolínea en honor a su hijo Adam, a quien también nombró presidente de la compañía. Cuéntenos sobre su programa de capacitación.
Los investigadores entrevistan a los pilotos de Adamer. ¿Tuvieron capacitación sobre el procedimiento en caso de una falla del IRS? No. Quieren averiguar más sobre cómo la aerolínea capacitó a sus tripulaciones de vuelo. ¿Y las técnicas de recuperación? ¿Problemas con el IRS tampoco? No. Lo que descubren es muy inquietante. No encontramos evidencia de que los pilotos estuvieran capacitados y supieran qué hacer cuando se desactiva el piloto automático o se vuela con una falla en el IRS. Gracias por su tiempo. Al profundizar, los investigadores encuentran una aerolínea plagada de problemas de seguridad. En febrero de 2006, Adamer ya había tenido otro problema muy similar. 11 meses antes de este accidente, el vuelo 782 de esta aerolínea se desvió de curso igual que el 574. Esa tripulación también recibía datos de navegación incorrectos, pero ni siquiera lograron contactar a los controladores por radio. Estuvieron perdidos por 3 horas. La tripulación estaba intentando orientarse y los controladores estaban buscando al avión. Al igual que en el vuelo 574, el avión tenía un IRS defectuoso. Y al final el avión aterrizó casi 500 kilómetros al sur de donde debía aterrizar. Siguieron hasta que encontraron una isla con un aeropuerto donde aterrizar, pero no supieron dónde estaban hasta que aterrizaron. 6 meses después del vuelo 574, la Comisión Europea prohibió a todas las aerolíneas indonesias volar a Europa. Eso envió un mensaje muy fuerte a todos de que la Unión Europea creía que todas las aerolíneas indonesias eran inseguras y no deberían volar en ellas. Luego, en marzo de 2008, otro avión de la aerolínea Adamer tiene un accidente. Esta vez ocurre en la ciudad de Batam. El avión se salió de la pista y se detuvo. La evacuación fue algo extraña porque no se activaron los toboganes. Ese último accidente fue un punto de inflexión. Había personas a las que sí les importaba, que querían revolucionar la industria, reformarla y mejorarla. Y estaban horrorizadas de que la situación hubiera sido tan mala dentro de Adamer y que las autoridades hubieran permitido que las cosas llegaran a ese punto. Inmediatamente después del accidente en Batam, el gobierno de Indonesia suspendió y luego revocó la licencia de Adamer para operar. Pero es muy evidente que Adamer no es la única aerolínea indonesia con problemas. Antes de este accidente, en Indonesia había un accidente grave cada 18 meses. Muchos de esos accidentes involucraron a las aerolíneas de bajo costo que el gobierno había fomentado. Más de 50 aerolíneas como esa operaban en el momento del accidente de Adamer. El problema fue que el gobierno no monitoreó ni reguló esta expansión de forma adecuada. Así que las aerolíneas contrataron miles y miles de personas que simplemente no tenían la experiencia necesaria y ni la capacitación adecuada. Eso es lo que demostró la investigación del accidente de Adamer. Los problemas graves de seguridad de Indonesia obligan al gobierno a tomar algunas medidas para mejorar la seguridad aérea en todo el país. Comienza a otorgar una calificación de seguridad y suspende a las aerolíneas que no cumplen ciertos estándares. Ha habido menos incidentes fatales desde las reformas. Pero 1 año y medio después de su implementación, la prohibición de la Unión Europea sobre las aerolíneas indonesias seguía vigente. Quienes conocen la aviación en Indonesia creen que las reformas podrían avanzar todavía más. No podemos tener más empresas que recorten costos así, porque los pasajeros son los que asumen todo el riesgo y ellos deberían recibir un medio confiable y seguro de transporte aéreo.
Halloween, 1994. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. Un avión de pasajeros circula en las afueras de Chicago mientras espera autorización para aterrizar. Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Eagle 184, bajando a 2.400 metros. De repente, el control gira a la derecha. El avión cae directo al suelo. Se examina el comportamiento de la tripulación y los controladores de tráfico aéreo. Los pilotos cuestionan la seguridad del avión. El avión tiende a perder el control. Los investigadores viajan por el mundo en busca de respuestas. El accidente convierte a Roslon en una de las palabras más oscuras de la aviación. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Congelado en vuelo. Es la tarde del 31 de octubre de 1994. El vuelo 4184 de American Eagle salió de Indianápolis, Indiana, hace 15 minutos. Se dirige a Chicago. A bordo del avión hay un total de 68 pasajeros y tripulantes. ¡Feliz Halloween! Gracias. Volando a través de las nubes, la aeronave comienza a experimentar algo de turbulencia. Los mantendré sentados. No tiene sentido arriesgarse. El capitán Orlando Aguilar está en control del vuelo. Se suponía que hoy tenía el día libre. Se ofreció como voluntario para este vuelo para ganar más dinero. Su esposa está embarazada de su segundo hijo. Intentemos elevarnos. ¿Podemos ascender a 4.900 metros? Vuelo 184, manténgase a 4.900. El copiloto Jeff Gagliano está a cargo de las responsabilidades en este tramo del vuelo. Él programa el piloto automático para ascender a una altitud que haya menos turbulencia. Jeff estaba trabajando en el rancho de su padre en Wisconsin justo antes de tomar ese vuelo el día de Halloween. Montar a caballo y volar en avión eran dos de las actividades preferidas de Jeff. El vuelo 4184 es una TR-72, una aeronave innovadora construida en Francia. El avión se ha vuelto popular para los vuelos cortos ya que es cómodo y económico. Este vuelo es uno de los 5 que la tripulación llevará a cabo en el día de hoy. Hoy es el primer día de trabajo de Amanda Holberg como tripulante de cabina en American Eagle. Está trabajando con Sandy Moudaf, una veterana experimentada. Aguilar y Gagliano han volado esta ruta muchísimas veces, así que la conocen de memoria. Un vuelo de Indianápolis a Chicago atraviesa uno de los espacios aéreos más transitados del mundo. Cuando el vuelo 4184 se acerca al aeropuerto O'Hare de Chicago, los pilotos comienzan el descenso a 3.000 metros. Centro de Chicago. Tenemos la autorización para descender a 3.000 metros. Descendiendo ahora. En Chicago, la controladora Michelle Willman vuelve de su descanso. La controladora en entrenamiento aún está trabajando bajo supervisión.
Le informan que el tráfico dirigido hacia O'Hare podría estar retrasado debido al tiempo. Ella tendrá que estar preparada para poner algunos vuelos en espera. Las operaciones en O'Hare se manejan por prioridad, no se manejan por orden de llegada. Los vuelos internacionales que llegan a O'Hare tienen prioridad por un tema de combustible y los turbohélices son los últimos. Eagle 184, manténgase en el sureste. Recibido. Eagle 184 se mantiene en el sureste. El vuelo 4184 debe volar en un patrón de espera en forma de óvalo sobre el noroeste de Indiana. Eagle 184 entrando en espera. Recibido. Aguilar programa el piloto automático para mantener el avión a 3.000 metros de altura. Voy a ver cómo están en la cabina. La tripulación tiene poco que hacer mientras espera que los controladores de tráfico aéreo le den permiso para aterrizar. ¿Necesitan algo? Estoy bien. ¿Escuchan música? ¡Qué trabajo fácil! La verdad que sí. El ángulo de inclinación de la cabina es elevado. Estamos flotando en el aire. ¿Flaps a 15? Bajemos la nariz. Claro. Esto seguro le afecta a Sandy. Nos vemos. Claro. La tripulación debe informar a la aerolínea sobre la demora. Esto podría afectar el resto del itinerario del día. Las tripulaciones usan mensajes de texto para comunicarse con los despachadores, para no ocupar las frecuencias de radio. ¿Aviso cuánto combustible tenemos? Claro. Ahora lo hago. Tenemos 3.600 libras. Hola, soy el capitán. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos ha puesto en un patrón de espera aquí arriba. Nos encontramos a alrededor de 20 minutos de Chicago. Les pido disculpas por el retraso. Los flaps a 15 se sienten mejor. Cuando nos saquen de la espera olvidaremos que están abajo y sonará la alarma. Ya no aguanto más. Seguimos dando vueltas en círculos. Tenemos combustible para volar un buen rato. Hola. Dime. Estoy ocupado por aquí. Ah. Si no llego en 15 minutos, ya sabes por qué. Te llamo cuando estemos cerca de aterrizar. No, ahora voy. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Descendiendo a 2.400. Vuelo 184, podrá aterrizar en unos 10 minutos. Gracias. El avión puede descender. ¿Podemos aterrizar? No, solo bajar a 2.400. Aparece una advertencia. Ya me lo veía venir. El avión va demasiado rápido para volar con los flaps extendidos. Intenté mantenerlo a 1.80. Gagliano retrae los flaps. Un sonido extraño proviene del fuselaje. De repente, la columna de control gira bruscamente a la derecha. Los controles no responden.
El avión se está cayendo. Los pilotos comienzan a recuperar el control. Pero luego, vuelve a suceder. Cayó muy empinado como para intentar aterrizar. La verdad es que descendió en un ángulo muy pronunciado y agudo. El vuelo 4184 se ha estrellado en un campo que está situado justo afuera de Roselawn, Indiana. Dios mío, seguro están muertos, teniendo en cuenta la velocidad a la que iban. Cientos de voluntarios llegan al lugar del accidente para ofrecer ayuda, pero no hay nada que puedan hacer. No se visualizaba ninguna parte del avión. No se distinguía la cabina ni ninguna otra sección del avión. No quedó nada a la vista. Ambos pilotos, las azafatas y los 64 pasajeros a bordo del vuelo están muertos. El accidente de Roselawn no tardaría mucho en convertirse en uno de los accidentes más importantes de la historia de la aviación. Y este terminará conduciendo a los investigadores a nuevas conclusiones sobre accidentes pasados. La mañana después del accidente del vuelo 4184 de American Eagle, un equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está en la escena en las afueras de Roselawn, Indiana. Craig Fife es el investigador principal. La mañana en que llegamos al sitio del accidente hacía frío y estaba nublado. Era uno de esos días lluviosos. Se olía el combustible o el queroseno del avión. Como había mucho barro y todo estaba mojado, se olía el olor característico de la tierra. Y esos olores evocaban emociones al estar en el lugar del accidente. En ese momento comencé a caminar por ese campo extenso y a realizar mi trabajo, que era de suma importancia. El lugar del accidente está empapado de combustible para aviones y fluido hidráulico. Hay restos humanos por todas partes. El sitio se considera un riesgo biológico. El accidente del 4184 fue uno de esos en los que quedó muy poco del avión. Los investigadores saben que la forma en que se dispersan los restos puede indicarles cómo el avión impactó en el suelo. Como los escombros estaban dispersos en forma de abanico en un área muy grande, supimos que el impacto fue superficial pero a gran velocidad. Las dos grabadoras del avión están intactas en la cola. Las llevan a analizar a los laboratorios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Los datos en las grabadoras podrían dar las pistas que los investigadores necesitan para resolver el misterio. Pero extraer los datos lleva bastante tiempo. Mientras tanto, los investigadores buscan las piezas clave de los restos. En primer lugar, solemos buscar las 4 esquinas del avión. Bob Swain de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera esa búsqueda. Se busca la nariz, la cola y las 2 puntas de las alas, porque al localizar las 4 esquinas del avión se puede inferir si el piloto tenía el control o no. Las esquinas del avión están lejos entre sí. La nariz y la cabina están destruidas. Esto indica que el avión impactó contra el suelo primero con la nariz en un descenso poco pronunciado y rápido. Como el descenso del avión no fue pronunciado, esto indica que los pilotos tuvieron cierto control en los últimos segundos antes del choque. Se quedaron sin espacio para poder ascender.
Mientras tanto, el investigador Bob Swaim ha recuperado algunos de los instrumentos del avión, como el indicador de actitud, también conocido como horizonte artificial. Este es un instrumento clave que le dice a los pilotos si están volando de manera nivelada. Si falló, eso pudo haber confundido a la tripulación y hacer que cometan errores. Teníamos una buena idea de la actitud del avión en el impacto, por lo que nos era de gran ayuda saber si cuando impactaron contra el suelo los pilotos tenían la misma visión del vuelo que nosotros encontramos. Muchas partes de la cabina de vuelo tienen pintura fluorescente o algo parecido. Cuando entran en contacto entre sí se transfieren pequeñas partículas de la pintura. Si las miramos con una luz ultravioleta, podemos ver cosas que el ojo no puede ver por sí solo. Aquí hay una buena impresión. La fuerza del impacto dejó pequeñas rayas en el instrumento roto. Swaim descubre que el indicador de actitud parece haber estado funcionando. Las lecturas finales muestran que el avión se estaba nivelando. El instrumento coincide con la posición real del avión al impactar. Esto indicaba que al menos los instrumentos de vuelo que los pilotos habrían estado mirando estaban funcionando bien. Los pilotos tenían algo para guiarse. El descubrimiento demuestra que los pilotos sabían que el avión estaba cayendo en picada. El investigador Greg Fife entiende un poco mejor la situación de los últimos segundos del vuelo. Ahora quiere saber la historia de este vuelo antes de que cayera del cielo. Uno de los elementos de la investigación era revisar el control de tráfico aéreo. Manténgase en el sureste. Fife descubre que el vuelo 4184 estuvo en espera al sureste de Chicago por 39 minutos antes del accidente. Al revisar los registros del control de tráfico aéreo, encontramos que la tasa de flujo, es decir, el número de aviones que llegaban a Chicago O'Hare, tuvo que reducirse debido al clima de la zona. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos ha puesto en un patrón de espera aquí arriba. Y debido a la reducción de la tasa de llegada a Chicago, sabíamos que el 4184 tendría que esperar por bastante tiempo. Les pido una disculpa por el retraso. Uno de los aspectos que encontramos fue que una controladora de la instalación era bastante nueva. Se la consideraba como una aprendiz. ¿Acaso la controladora inexperta puso en peligro el vuelo 4184? El investigador principal Greg Fife quiere saber más sobre cómo fueron las condiciones meteorológicas durante la espera. Quiero conocer los datos meteorológicos, los informes de los pilotos o cualquier otro dato. El vuelo 4184 no fue el único avión que dio vueltas en círculo sobre O'Hare ese día. Otros aviones también estuvieron en espera. Todos aterrizaron de manera segura. Las entrevistas con los pilotos de esos aviones les dan a los investigadores una pista clave. Todos tuvieron que afrontar condiciones de hielo, algunos casi 2 centímetros. Muchos de los pilotos reportan que había condiciones de hielo. La doctora Marcia Politovich trabaja en el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica. Ella es una de las expertas más importantes en la formación de hielo y el peligro que esto representa para las aeronaves. El hielo cambia la forma del ala en el vuelo. Crea resistencia, reduce la sustentación y causa problemas de rendimiento. En definitiva, no es bueno. Los investigadores examinan los registros del clima del día del accidente. Encuentran un patrón alarmante de reportes de formación de hielo a lo largo de un frente frío cerca de Chicago. Pero los informes describen el hielo de leve a moderado. Quizás el tamaño del avión fue un factor en este accidente. Cada avión responde diferente a la formación de hielo. Esto es debido al tamaño de la aeronave, a razones ambientales y a la estructura del avión.
Los aviones grandes vuelan por encima de una nube con condiciones peligrosas. Pero el avión ATR-72 no puede hacerlo. Los aviones más pequeños no pueden volar tan alto y pueden no tener un equipo de deshielo. No tienen la potencia suficiente para salir de un problema así. Los investigadores descubren que el patrón de espera del vuelo 4184 lo hizo atravesar varias veces capas de nube. Esto lo expuso reiteradas veces a condiciones de hielo. El 4184 estuvo esperando en condiciones de hielo ya que tuvo que atravesar diferentes capas de nubes. Steve Frederick despegó en un avión de Chicago la mañana del accidente. Voló por el mismo clima peligroso. Ese día, cada vez que pasaba por ese frente frío, el mal tiempo se intensificaba, el hielo empeoraba y yo me preocupaba más. Frederick le pidió a su capitán que transmitiera una advertencia sobre el clima para que los otros pilotos estuvieran alertas al peligro. Un poco más tarde me enteré que el capitán no le advirtió al despacho, por lo que los otros pilotos nunca recibieron la advertencia sobre el hielo. No hay sensación que se pueda comparar a lo mal que me sentí en aquel momento. Craig Fife sabe que los controladores también habían puesto a otros aviones en un patrón de espera cerca de Chicago, pero todos aterrizaron sin problemas después de salir de la espera. Esto significa que la controladora no puso en peligro al vuelo 4184. Ella actuó de manera correcta, dada la información que tenía sobre el clima. Uno de los problemas del control de tráfico aéreo es que los controladores no pueden identificar áreas de precipitación o condiciones de hielo fácilmente al mirar la pantalla del radar. Los controladores no saben que un avión está en condiciones de hielo a menos que el piloto les proporcione lo que se conoce como un PIREP, es decir, un informe. Lo cierto es que si la tripulación del vuelo 4184 de American Eagle no le dio esa información a la controladora, ella no tenía forma de saber que estaban volando en condiciones de hielo. Fife y su equipo se preguntan si la tripulación del vuelo no notó que estaban volando en condiciones de hielo. La grabadora de voz en la cabina de vuelo del avión da la respuesta. ¿Necesitan algo? Estoy bien. ¿Escuchan música? ¡Qué trabajo fácil! La verdad que sí. Hola. Estoy ocupado por aquí. A primera vista, la conducta de la tripulación parece indisciplinada y poco profesional. El piloto estaba escuchando música. Había muchas distracciones que no estaban relacionadas con la aviación. Uno de los elementos más polémicos de este accidente fue entender cómo afectaron esas distracciones al rendimiento de la tripulación y a su conciencia de la situación. Los flaps a 15 se sienten mejor. Hay un poco de hielo. Quizás nos diga que aterricemos. 9 minutos antes del choque, la tripulación notó que el avión acumulaba hielo. Los pilotos seguros sabían que estaban volando por un área que provocaba la acumulación de hielo. ¿La controladora se volvió a comunicar? Todavía no. 2 minutos antes del accidente, otro comentario llama la atención de los investigadores. Todavía hay hielo. Es verdad. La tripulación sabía que había hielo. Los investigadores necesitan saber qué hicieron al respecto. El ATR-72 está equipado con dispositivos de deshielo muy sofisticados. Es crucial saber qué hizo la tripulación con la acumulación de hielo en las alas. Esta vez, la grabadora da las respuestas. Casi 17 minutos antes del accidente, algo activa la alerta de precaución general. Esto podría señalar un problema en uno de los sistemas del avión. También podría significar que el detector electrónico de hielo está detectando la presencia de hielo. La grabadora les muestra a los investigadores que, en respuesta inmediata a la alerta, el capitán Aguilar activó el sistema de deshielo del avión al máximo nivel posible.
Charlie Pereira de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examina el rendimiento de la TR-72. El sistema de alerta de hielo sonó temprano, lo escucharon y activaron los sistemas de protección del avión. Durante el accidente, los sistemas de deshielo estaban activados. El sistema completo de protección contra el hielo del ATR-72 consiste en una combinación de elementos de anticongelamiento. Este cuenta con superficies con temperaturas elevadas que no permiten la formación de hielo, como por ejemplo en los parabrisas y las hélices. Además, hay sistemas de deshielo en los bordes de las alas que se llaman botas neumáticas. Estas son como cámaras inflables hechas de goma a las que se les inyecta aire, y cuando se expanden como un globo rompen el hielo. De este modo, el hielo se despega del avión. La grabadora indica que, tras activar el sistema de deshielo, el capitán Aguilar también empujó ligeramente el acelerador, lo que aumentó la velocidad del avión. Esto incrementó la velocidad del aire que se movía sobre las alas del avión, lo que dificultaba que el hielo se acumulara allí. Los pilotos habían hecho todo lo posible para lidiar con la acumulación de hielo en el avión. ¿Pero estaban funcionando los sistemas anticongelamiento? Los restos destrozados del sistema de deshielo ahora son el foco principal de la investigación. El avión fue diseñado en Francia por un grupo de empresas francesas e italianas. El sistema de deshielo era parte del diseño. Ahora bien, pequeños proveedores franceses ubicados en el campo fabricaron los componentes y estos fueron ensamblados en Toulouse, donde se terminó de fabricar el avión. Bob Swain llega a Francia con partes del sistema de deshielo. Traje piezas del vuelo 4184. El componente clave del sistema de deshielo probablemente no sea la bota de goma negra que se ve en el avión, sino los temporizadores que están dentro del avión y las válvulas que controlan esas botas. La fuerza del impacto dejó marcas reveladoras llamadas marcas de índice. Estas muestran la posición de las válvulas en el momento del impacto. Swain las compara con los planos originales. ¿Hay algo fuera de lo común? El viaje a Francia los condujo a un callejón sin salida. El sistema de deshielo del avión no tenía ningún problema. Qué bien, muchas gracias. Los investigadores están desconcertados. Hay un poco de hielo. Si la tripulación sabía que había hielo en el ala y el sistema de deshielo estaba funcionando bien, ¿por qué se estrelló el avión? Otros pilotos creen saber la respuesta y deciden hablar. Lo cierto es que su decisión cambiará drásticamente el rumbo de esta investigación. Tres semanas después del accidente cerca de Roselawn, Indiana, el piloto de American Eagle, Steve Frederick, lanza una advertencia. Él afirma que la flota de aviones ATR-72 que es operada por American Eagle es muy peligrosa en condiciones de deshielo, y que los pilotos le han suplicado a la aerolínea y a los reguladores que tomen medidas al respecto, pero no obtuvieron resultados. Redacté y distribuí un folleto en el aeropuerto de Chicago O'Hare que alertaba sobre los problemas con la aeronave ATR y también invitaba al público a actuar, ya que nadie estaba respondiendo a los reclamos. Steve Frederick tiene un interés más que profesional en el accidente del vuelo 4184. Él era un gran amigo del copiloto Jeff Gagliano. Se graduaron juntos de la escuela de aviación. La muerte de Gagliano lo afectó mucho. Jeff una vez comentó que seguro terminaría muriendo a causa del hielo en una ATR, y su comentario terminó siendo una profecía aterradora. Un mes después del accidente, la frustración de los pilotos por la aeronavegabilidad del ATR se desborda. Un grupo de 12 pilotos se niega a volar debido a que el clima está peligroso.
La aerolínea se ve obligada a cancelar vuelos, y Steve Frederick da un paso adicional. Él expresa sus preocupaciones en un programa matutino de una cadena estadounidense. Nos dijeron que este avión nos mataría. Al volar lento en condiciones de hielo, el avión tiende a perder el control. Cuando volví a volar después de mi aparición en Good Morning America, me suspendieron sin goce de sueldo. La protesta pública lleva a los investigadores a preguntarse si el ATR-72 es tan vulnerable al hielo como dicen. Merci. El investigador Charlie Pereira visita al fabricante francés del ATR, Aerospatiale, para aprender más sobre la historia del avión. Nos embarcamos en una investigación para tratar de identificar todos los incidentes previos de control de alabeo en los ATR-42 y 72. Charlie encuentra un patrón perturbador. Se descubrió que hubo unos 5 accidentes similares al que estábamos investigando, después de revisar a fondo el caso Roselawn. Uno de esos incidentes ocurrió en diciembre de 1988 en la ciudad de Mousinet, Wisconsin. Un ATR-42 de American Eagle se estaba preparando para aterrizar en condiciones de hielo en el aeropuerto central de Wisconsin. El avión estaba aproximándose a condiciones severas de hielo descritas como llovizna y lluvia helada. El capitán Mike Bouda, que era el piloto ese día. Estábamos en las últimas 2 etapas del viaje, antes de terminar el trabajo, y estábamos descendiendo. Todo estaba funcionando bien. ¿Solo hay agua? Llamemos al centro de vuelo para avisar que giramos. Oigo en la cola un sonido extraño que cada vez se intensifica más. No tenemos idea de lo que está ocurriendo. Al principio pensé que una hélice podría haberse soltado. Parecía que el volante no estaba conectado a nada. El avión entra en pérdida. Las alas no generan la sustentación suficiente para mantenerlo en el aire. Como veo que no recupero nada del avión, aumento la potencia a tope. Los motores realmente intentan volar. En ese momento empiezo a recuperar algo del avión. Entonces hago un movimiento adelante para salir de la pérdida. Sigue diciendo terreno, terreno, por lo que aún no recupero el avión. El copiloto me dice lo siguiente: nos caemos. Y yo le digo máxima RPM. Él sube las hélices del 86 al 100%. En ese momento, casi instantáneamente salimos de la pérdida. El avión se encuentra a menos de 360 metros del suelo. El capitán Bouda ha aprendido una lección dura sobre el ATR. El avión entró en pérdida sin aviso. Los aviones tienen alertas de pérdida, pero en este caso no hubo ninguna advertencia. La primera advertencia de que estaba en pérdida fue cuando ya estaba en pérdida. Pero otros pilotos no tuvieron tanta suerte. Un ATR-42 operado por una aerolínea italiana volaba sobre los Alpes rumbo a Alemania en octubre de 1987. El avión perdió el control, se estrelló en las montañas y murieron los 37 pasajeros a bordo. El hielo fue el factor principal, pero el informe final culpó al piloto. Para los investigadores es importante revisar la información histórica de cualquier avión. Deben buscar patrones. Encontraron un detalle inquietante en la historia del avión. ¿Se descubrió algún defecto en el ala? Charlie Pereira quiere saber si los ingenieros que construyeron el avión podrían explicar por qué un ATR-72 perdería el control de ese modo. Para su sorpresa, descubre que sabían que tenía una susceptibilidad al hielo. Vieron los datos del vuelo accidentado. ¿Dónde se formó el hielo?
Le pregunté a uno de los aerodinamicistas más antiguos y con más experiencia, que no hablaba inglés, cuál debería ser la forma del hielo y dónde debería estar ubicado para causar lo que vimos en el registrador de datos del vuelo del avión de Roslown. Él dibujó en la sección del perfil aerodinámico unas formas pequeñas, justo detrás de los sistemas de deshielo. De este modo, la conclusión fue que eso fue lo que causó el problema. Detrás del sistema de deshielo. El investigador Charlie Pereira está comenzando a entender cómo el hielo puede afectar las alas del avión de fabricación francesa. Si el hielo se acumuló detrás del sistema de deshielo, la tripulación no podría haberlo quitado. Aún hay hielo. Tan solo un poco de hielo puede tener un efecto devastador en un avión. El hielo puede interrumpir el movimiento suave y continuo del aire sobre el ala del avión. Pero ¿cómo se pudo acumular tanto hielo detrás del sistema de deshielo? Los investigadores contactan a la doctora Marcia Politovich para que los asista. Nos llamaron para que analicemos las condiciones meteorológicas. Su investigación muestra que los pilotos del vuelo 4184 seguro volaron hacia algo de lo que nunca habían oído hablar. Algo aún más peligroso que el hielo común. Nos pareció que el hielo con el que se encontró el avión provenía de gotas grandes superenfriadas. El término grandes es relativo, ya que eran del tamaño de un cabello. Una gota superenfriada es 100 veces más chica que una de lluvia. Las superenfriadas se forman en nubes de tormenta a una temperatura helada. Pero estas no se congelan hasta que entran en contacto con algo sólido, como por ejemplo el ala de un avión. Lo cierto es que las condiciones ese día eran ideales para la formación de esas gotitas heladas. La temperatura de la cima de una nube cálida oscilaba entre los -8 y -12 grados. Lloviznaba cerca de la cima, lo cual seguro era favorecido por la cortante de viento y porque había poco hielo en la nube. En cada vuelta de su patrón de espera, el vuelo 4184 atravesaba capas de nubes que ocultaban un elemento pequeño y letal. Volaron por el lugar equivocado en el momento equivocado. Los investigadores descubrieron que las gotas grandes superenfriadas tienen una forma distintiva de acumularse en el ala de una aeronave. El hielo común se acumula en el borde de ataque del ala, donde los sistemas de deshielo lo eliminan fácilmente. Pero las gotas grandes superenfriadas actúan diferente. Estas golpean el ala y se deslizan hacia atrás antes de congelarse. Esto forma una cresta justo detrás de los sistemas de deshielo, fuera del alcance de dichos sistemas. Mientras el 4184 volaba en ese tipo de entorno, en lugar de que la gota de agua se congelara en la superficie protegida de la bota de deshielo, se situaba detrás de esta y se congelaba en la superficie metálica. Los pilotos no tienen una buena vista de las alas desde la cabina. No fueron conscientes del peligro que se estaba formando. Los pilotos veían por la ventana la parte exterior del ala. Sin dudas, no podían ver la parte superior del ala donde se estaba formando la cresta de hielo. Para Greg Fife, ¿la investigación está llegando a su fin? Los investigadores creen saber por qué se estrelló el vuelo 4184, pero no pueden probarlo. Para empeorar las cosas, el fabricante del avión sugiere que el accidente de Roslown no fue causado por acumulación de hielo, sino por un error del piloto. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte pensaba que era un problema de la aeronave y el fabricante francés de aviones pensaba que era un problema del piloto. Fife quiere saber si los aviones ATR han tenido algún problema con las condiciones de hielo en el pasado. Él encuentra grandes similitudes entre este accidente y algunos que tuvieron lugar décadas atrás. Gracias a la información de la grabadora, los investigadores analizan los movimientos del alerón del vuelo 4184 y los comparan con los de otros accidentes. Descubren que en todos esos vuelos,
El alerón se desvió y se movió de la misma manera. Los pilotos no intervienen. Lo cierto es que el flujo de aire alterado, que era una consecuencia de la formación de hielo que había tenido lugar en el avión, estaba provocando que los alerones se muevan. La física de la acumulación de hielo explica por qué la columna de control del vuelo 4184 se movió hacia la derecha. La turbulencia del aire en el ala era tan poderosa que levantó el alerón, lo que causó que el avión rodara. Como el alerón está unido a la columna de control por un cable, este tira bruscamente el yugo hacia la derecha. Lo cierto es que la turbulencia tiraba del alerón con tanta fuerza que ni siquiera pudieron bajar el alerón los dos pilotos mientras intentaban contravolantear. Se determinó que las fuerzas fueron alrededor de 115 kilogramos. Para el piloto era como intentar girar contra 115 kilogramos de fuerza aerodinámica. O todavía peor, ya que la columna de control del ATR no tiene dirección asistida, por lo que esa fuerza se transmite directamente a los pilotos. Los pilotos no podían luchar contra el aire que levantaba el alerón. Para Greg Fife, las gotas de agua superenfriadas que dejaron una capa de hielo en las alas son las principales sospechosas. ¿Cómo puede demostrarlo? El análisis comenzó porque teníamos que entender lo que le estaba pasando al avión durante el vuelo. La grabadora del avión nos brindó información útil. Nos indicó lo que sucedió, pero no nos dijo la causa. Intentamos modelar este evento de formación de hielo de alguna manera. En el momento del accidente, la NASA apenas comenzaba a estudiar el efecto de las gotas grandes superenfriadas en los aviones. En 1994, los pilotos no sabían qué eran las gotas grandes superenfriadas. Había muy poca información disponible en la comunidad de pilotos y en toda la industria de la aviación sobre estas gotas en cuestión. Los investigadores primero recurren a la NASA en busca de ayuda. Juntos, lanzan un experimento osado. Utilizan un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para crear una nube de gotas de agua superenfriada. Un avión ATR-72 vuela detrás del cisterna. Un tinte amarillo en el agua les muestra a los investigadores cómo las gotas cubren el avión. La prueba debería ser capaz de resolver el misterio. ¿Cómo causó la acumulación de hielo que el vuelo 4184 perdiera el control? Uno de los principales propósitos de volar el ATR-72 detrás del cisterna era entender cómo se acumuló el hielo en el avión, así como también comprender el efecto que tiene el hielo en las diferentes configuraciones del avión en las superficies de control de vuelo, como en los alerones. Los investigadores hacen un hallazgo sorprendente. Una acción que parecía inofensiva destinada a aumentar la comodidad en el avión podría haber provocado un desastre. ¿Necesitan algo? Estoy bien. Mientras el vuelo 4184 de American Eagle se mantenía en espera, el capitán Orlando Aguilar nota que la nariz está bastante elevada. El ángulo de la cabina del avión está muy elevado. El capitán sabe que el ángulo elevado de la nariz del avión causa una inclinación incómoda para los pasajeros. ¿Flaps a 15? Bajaremos la nariz. Claro. Extender los flaps tendría el efecto de bajar la nariz del avión, lo que haría que el vuelo sea mucho más cómodo. Esto seguro le afecta a Sandy. Cuando los investigadores replicaron esta maniobra, descubrieron que esta afectó a la superficie en la que se formaba la cresta de hielo en el ala del avión. Los flaps empeoraron aún más el problema. Los flaps A-15 expusieron una mayor superficie del ala a las gotas de agua, y se sabe que fueron la causa de que la cresta de hielo se haya formado en ese lugar. Los flaps A-15 se sienten mejor. La tripulación del vuelo 4184 no sabe que una capa de hielo de más de 1 centímetro de altura se ha formado en la superficie de sus alas.
Vuelo 184, baje a 2.400 metros. Descendiendo a 2.400 metros. La acumulación de hielo no afecta el vuelo hasta que el copiloto Gagliano comience el descenso a 2.400 metros. Ya me lo veía venir. El descenso aumenta la velocidad aérea del avión. Se activa una alerta que le advierte a la tripulación que está volando muy rápido con los flaps extendidos. Trataba de mantenerlo a 1.80. Gagliano retrae los flaps. Ese gesto rutinario tiene un efecto dramático en la aerodinámica del avión. Cuando retrajeron los flaps al comenzar el descenso a 2.400 metros, el avión se levantó con una actitud de nariz arriba. El flujo de aire sobre el ala aislada se alteró cuando la nariz se elevó de nuevo. Eso creó la turbulencia que levantó los alerones y provocó que el avión empezara a girar. El avión entró en pérdida y cayó del cielo. Si el avión hubiera estado entre 500 y 1.000 metros más elevado, hay una alta probabilidad de que los pilotos podrían haber logrado que la aeronave no tocara el suelo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha descubierto una falla mortal en un avión popular. Hay una preocupación de que, a menos que se haga algo, este tipo de accidente podría ocurrir de nuevo. Los investigadores concluyen que los problemas con el diseño del ala del ATR lo hacen vulnerable a esta amenaza. La agencia que regula la aviación en Estados Unidos toma medidas drásticas. Esta tarde vamos a emitir una directiva de aeronavegabilidad que prohibirá la operación de estas aeronaves en condiciones de hielo. La Administración Federal de Aviación toma medidas que prohíben a todos los modelos de la aeronave de volar en condiciones de hielo. Esto provoca caos dentro de aerolíneas regionales como American Eagle. La preocupación pública por la seguridad de los aviones ATR crece tras el accidente de Roselawn. La acusación más controvertida fue que la Administración Federal de Aviación había confiado en las autoridades francesas para probar y certificar la aeronave, y que confió en su veredicto. El ATR-72 no fue probado por la Administración Federal de Aviación de ninguna manera, forma o estilo como si hubiera sido fabricado por ellos. El fabricante francés del avión propone arreglar el problema haciendo las botas de deshielo más anchas, para que cubran una parte más grande del ala. La empresa también reescribe los procedimientos operativos, a través de los cuales prohíbe a los pilotos usar los flaps o volar con el piloto automático en condiciones de hielo. En respuesta, la Administración Federal de Aviación emite una enmienda a su directiva anterior y suaviza las restricciones operativas sobre los ATR. La mayoría de las aerolíneas deciden no correr riesgos. Por eso, trasladan los aviones ATR al sur, donde el clima más cálido reduce el riesgo de condiciones de hielo. El accidente en Roselawn provocó una ola de nuevas investigaciones sobre la formación de hielo en aeronaves y las condiciones que lo generan. Hay muchos datos del clima. Satélites, radares, operaciones en superficie y la recolección de datos sigue aumentando. Se están desarrollando nuevas técnicas de pronóstico para mostrarles a los pilotos dónde es probable que se forme hielo y ayudarlos a evitarlo. Queremos ayudar a los que lo necesitan. Por ejemplo, los despachadores y meteorólogos de las aerolíneas. Además, queremos mejorar las cabinas. Muchos de esos cambios tomarán tiempo en hacerse efectivos. Pilotos como Steve Frederick piensan que ese tiempo costará muchas vidas. El problema es que no hay tecnología disponible para los pilotos ni para nadie que pueda predecir con precisión dónde se van a presentar las condiciones de hielo peligrosas. En mi opinión, una vez que estos aviones se exponen a las condiciones de hielo peligrosas, dejan de ser pilotos de aerolíneas y pasan a ser pilotos de prueba. Y digo esto porque uno de estos aviones puede caer sin advertencia y poner en riesgo a los pasajeros en un abrir y cerrar de ojos.